Elena Herrera bebía lentamente su café, de pie junto a la ventana panorámica de su oficina en el piso 23 del Centro Empresarial Torre Valencia. La lluvia primaveral tamborileaba contra el cristal, difuminando los contornos de la ciudad abajo. A los 32 años, era una de las subdirectoras más jóvenes de la gran firma jurídica Soluciones Legales. Su carrera ascendía vertiginosamente, pero su vida personal no marchaba tan bien. 3 años atrás se había casado con Diego Herrera, un talentoso arquitecto a quien conoció en una fiesta corporativa. Su romance se desarrolló a gran velocidad, se conocieron en marzo, él le propuso matrimonio en junio, se casaron en septiembre. Diego era exactamente el hombre con quien había soñado, inteligente, bondadoso, con un excelente sentido del humor. Alto, de cabello oscuro y penetrantes ojos grises, la conquistó desde el primer momento. Pero lo principal era que era sincero, no jugaba, decía lo que pensaba. Precisamente esa honestidad fue lo que más atrajo a Elena. La única mancha en su felicidad conyugal era su suegra. Pilar Herrera, viuda de 65 años, no quería a su nuera. La ex novia de Diego, Lucía, esa sí era una verdadera ama de casa, decía frecuentemente sobre la chica con quien él había salido en la universidad. Cocinaba, limpiaba, siempre estaba en casa. Esta solo corre de oficina en oficina. El tema se volvió especialmente agudo hace año y medio, cuando los jóvenes esposos comenzaron a planificar tener un hijo. Mes tras mes, los intentos resultaban infructuosos. Los exámenes mostraron que Elena tenía serios problemas con su sistema reproductivo. Los médicos le daban solo un 5% de probabilidad de embarazo natural. Diego apoyaba por completo a su esposa, asegurándole que la amaba sin importar nada, la llevaba a psicólogos, él mismo estudiaba métodos alternativos de tratamiento. Pero Elena veía cómo se entristecía al mirar a los niños jugando en el parque, cómo se quedaba callado cuando los amigos hablaban de sus pequeños. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y entró Beatriz Morales, directora de la empresa. Mujer elegante de 45 años, era para Elena no solo su jefa, sino también su mentora. Beatriz había pasado por un divorcio, crió sola a su hija y se abrió paso con firmeza a través de la competencia en el mundo masculino de la jurisprudencia. Buenos días, Elena. ¿Cómo van las cosas con el contrato de Construcciones del Norte? Todos los documentos están listos, respondió Elena, apartándose de la ventana. Mañana por la mañana planeo entregarlos para la firma. Los abogados de Construcciones del Norte confirmaron ayer que todos los puntos controvertidos están resueltos. Excelente. Este contrato puede traernos ganancias considerables. Por cierto, ¿cómo te sientes? Últimamente te ves un poco cansada. Y has perdido peso. Elena sonrió débilmente. Beatriz era una de las pocas que sabía sobre los problemas con el embarazo. 3 meses atrás Elena se había decidido a confiar sus preocupaciones a la directora durante una cena corporativa, cuando no pudo contener las lágrimas al ver las fotos familiares de los colegas. Todo está bien. Solo que Diego y yo hemos tomado una decisión importante. ¿Cuál? Decidimos usar los servicios de una madre subrogada. Encontramos una candidata adecuada. Beatriz se sentó en el borde del escritorio, estudiando atentamente el rostro de Elena. Es un paso muy serio. ¿Estás segura? Absolutamente. Estudiamos este tema durante 6 meses, consultamos con los mejores médicos reproductólogos, abogados, psicólogos. ¿Y psicológicamente? ¿Estás preparada para que otra mujer lleve a tu hijo? Elena guardó silencio, mirando por la ventana la lluvia primaveral. Sabes, las primeras semanas después de tomar la decisión me despertaba por las noches empapada en sudor frío. Pero después entendí que esta es la única manera de ser madre. Y estoy dispuesta a todo por eso. ¿Cómo lo tomó tu suegra? Elena suspiró profundamente y una sombra cruzó por su rostro. Pilar no lo sabe.
Diego y yo decidimos no decir nada por ahora. Tememos su reacción. Entiendo. Pero tarde o temprano tendrá que saberlo. Un embarazo no se puede ocultar. Lo sé. Pero primero queremos asegurarnos de que todo vaya bien. En ese momento sonó el teléfono de Elena. En la pantalla apareció el nombre Soledad. Perdona, es nuestra madre subrogada, se disculpó Elena ante la directora y contestó la llamada. Sol, hola. Elena, ¿cómo estás? Acabo de venir del médico. Todo excelente. El bebé se desarrolla según el plan. La doctora Ruiz está muy contenta con los resultados de los análisis. La voz de Soledad estaba llena de alegría y una calidez especial. Soledad Torres era educadora del Jardín de Infantes número 127, después del divorcio criaba sola a su hijo de 5 años, Adrián. Elena podía confiar en Soledad, pues era su prima hermana, una persona a quien se puede confiar lo más querido. Sol era de baja estatura, con bondadosos ojos marrones y sonrisa dulce, irradiaba cuidado maternal y tranquilidad. Soledad vivía antes en otra ciudad, pero se mudó cerca de su prima cuando decidieron realizar su plan. Eso es maravilloso. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo estás? Perfectamente. Es cierto, tuve un poco de náuseas los primeros meses, pero ya pasó. Tengo excelente apetito, duermo bien. El bebé es muy activo, por las tardes organiza verdaderas discotecas. ¿Cómo van las cosas con ustedes? No te preocupes demasiado. Tratamos de pensar solo en lo bueno. Diego ayer compró una cunita, tan hermosa, blanca, con dosel y protectores suaves. Y encargó un móvil con música clásica. Será un padre maravilloso, dijo Soledad con cariño. Ayer nos vimos, preguntó tan conmovedoramente por cada detalle. Y tú serás una madre extraordinaria. Lo siento. Gracias, Sol. Tu opinión es muy importante para mí. Te quiero. Después de la conversación, Elena sintió una oleada de fuerzas y optimismo. Tal vez todo realmente salga bien. Tal vez en unos meses finalmente escuche la tan esperada palabra mamá. Tal vez incluso Pilar se resigne a la situación cuando vea a su nieto o nieta. No sospechaba que en ese mismo momento su suegra se encontraba a solo unos kilómetros de Soledad y observaba lo que se convertiría en el inicio de un gran malentendido. Pilar Herrera caminaba por la avenida central del Parque del Retiro, regresando de otra visita al médico. Últimamente la salud la traicionaba, la presión saltaba de 140 a 180, frecuentemente se mareaba. El cardiólogo de la clínica le recetó nuevas pastillas y le aconsejó caminar más al aire libre. Se sentó en un banco cerca del área de juegos infantiles para descansar un poco antes del camino a casa. Su rostro, que una vez fue muy hermoso, ahora llevaba la huella del constante descontento con la vida. Los pómulos altos y rasgos finos los heredó de su madre. Pero los años habían dejado su marca. Las arruguitas junto a los ojos se habían profundizado, los labios se fruncían en una línea habitualmente descontenta, y la mirada se había vuelto suspicaz y recelosa. El marido de Pilar murió hace 10 años de un infarto, dejándola sola con un hijo de 22 años y un montón de deudas. Diego entonces apenas terminaba la facultad de arquitectura, y toda su vida se concentró en él. Trabajaba como economista en un instituto de investigación, ahorraba cada céntimo para que su hijo no necesitara nada. Le compraba libros caros, pagaba cursos de diseño gráfico, negándose a sí misma incluso lo necesario. Cuando Diego comenzó a salir con chicas, Pilar siempre encontraba defectos en ellas. Valeria era demasiado simple, Cristina demasiado frívola, Olga mercenaria. Elena es una ambiciosa, murmuraba para sí misma, observando a los niños jugando en el parque. Solo piensa en el trabajo y el dinero. Pilar sacó de su bolso los medicamentos y se tomó la pastilla para la presión con agua de una botella. Tenía que irse a casa, preparar la cena. Tal vez Diego pasaría hoy, prometió arreglar el grifo que goteaba en la cocina.
De repente su atención se fijó en una figura familiar. En el área de juegos, junto a los columpios, estaba Diego. Su hijo. Reconocería su silueta entre mil, alto, de hombros anchos, con esa manera característica de inclinar ligeramente la cabeza cuando escucha a su interlocutor. Hablaba animadamente de algo con una mujer joven, vestida con un vestido celeste claro, con el vientre notablemente redondeado. Y bastante avanzada en el embarazo, 4 o incluso 5 meses. Pilar miró más atentamente, se cambió a un banco más cerca, escondiéndose detrás de un frondoso tilo. Diego se veía extraordinariamente feliz, incluso enamorado. Sostenía cuidadosamente a la mujer del brazo, le decía algo mirando su vientre, y luego se inclinó y puso la palma sobre la redondez. La mujer se rió y negó con la cabeza, evidentemente objetando algo. El corazón de la suegra dio un vuelco. ¿Será posible? ¿Acaso Diego tenía una amante? ¿Y ella estaba embarazada de él? ¿Y qué pasaba con Elena? ¿Sabría ella de esto? Pilar trató de acercarse más, escondiéndose detrás de árboles y arbustos. Estaba lo suficientemente lejos para que no la notaran, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. El médico dijo que todo va bien, decía la mujer con voz suave y tranquila. Los análisis excelentes, el desarrollo corresponde a los plazos. Eso es lo principal, respondía Diego, y en su voz se escuchaba una ternura que Pilar no había oído en mucho tiempo. Lo más importante, Sol, es que estés sana. No te canses demasiado, por favor, y aliméntate bien. Entonces, Sol, el corazón de Pilar se detuvo. Por primera vez sintió pena por su nuera. Elena no sabía nada de esto. Pobre, y ella ama tanto a Diego. Pilar había escuchado suficiente. Su hijo le estaba siendo infiel a su esposa con otra mujer, y ella estaba embarazada de él. Y tal vez incluso quería divorciarse por la amante y el futuro hijo. Y la pobre Elena no sospechaba nada. No, se dijo firmemente Pilar, apretando los puños, no cría así a mi único hijo, no para ser un canalla, y no permitiré que esta aventura destruya su matrimonio. Elena debe conocer la verdad primero. Él no puede actuar tan bajamente. Ella tiene derecho a saber que su marido la está engañando. Después de unos minutos se separaron. Diego abrazó tiernamente a la mujer, con tal ternura que a Pilar se le oprimió el corazón. Luego se subió a su coche y se fue. La mujer esperó el autobús y se fue hacia las afueras. Pilar rápidamente anotó el número del autobús y su ruta. Había que averiguar quién era esta mujer, dónde vivía, qué representaba. Y después decidir cómo actuar. Los siguientes 2 días Pilar los pasó reflexionando y atormentándose. Por un lado, quería inmediatamente contarle todo a Elena, la mujer tenía derecho a conocer la verdad sobre su marido. Por otro lado, temía destruir la familia de su hijo. ¿Y si había entendido algo mal? ¿Y si esta embarazada tenía alguna explicación? El jueves por la mañana se decidió a tomar medidas activas. Fue por la ruta de ese autobús, buscando la figura conocida. Alrededor de las 2 de la tarde tuvo suerte, vio a la misma mujer cerca de la parada Avenida de Aragón. Ahora Pilar podía examinarla mejor. La mujer era realmente atractiva, unos 28 años, estatura media, con rasgos suaves del rostro y ojos bondadosos. Vestida sencillamente pero con cuidado, vaqueros de maternidad, zapatillas cómodas, chaqueta ligera. No llevaba joyas caras ni ropa de marca, lo que hablaba de recursos modestos. El vientre ya era bastante notable, el embarazo definitivamente de más de 4 meses. Pilar la siguió hasta el portal de la casa número 45 en la Avenida de Aragón. Un edificio común de paneles de 9 pisos, con ventanas viejas. La mujer entró por la tercera entrada. Esperando unos 10 minutos, Pilar se acercó a la entrada y comenzó a estudiar las placas del portero automático. Todo el camino a casa Pilar reflexionó sobre la situación. El panorama se veía poco alegre.
Mujer joven soltera, embarazada de un hombre casado. Situación clásica. Pero algo en el comportamiento de Diego la desconcertaba. No parecía un hombre que había tenido una aventura. Demasiado serio, demasiado responsable con respecto a esta soledad. El viernes por la noche Diego visitó a Pilar. Se veía especialmente radiante, incluso brillaba desde adentro. Trajo pastel y flores así nomás, porque tengo buen humor. Hoy estás especial, notó la madre, estudiando atentamente el rostro de su hijo. ¿Pasó algo? No, nada especial, sonrió Diego. Solo que el proyecto va bien, los clientes están contentos. ¿Y Elena cómo está? ¿Todavía no logra quedar embarazada? El rostro de Diego se ensombreció por un momento, pero luego sonrió de nuevo, de manera enigmática y feliz. Sabes, mamá, tal vez pronto tengamos buenas noticias. ¿Qué noticias? El corazón de Pilar comenzó a latir más rápido. Todavía es temprano para hablar. Pero si todo sale bien, no terminó, pero sus ojos brillaban. Diego, me asustas. Habla claramente. Mamá, danos un poco más de tiempo. Pronto te contaremos todo. Lo prometo. Pilar decidió preguntar directamente. Hijo, ¿no tienes a alguien por ahí? Diego miró sorprendido a su madre. Mamá, ¿de qué hablas? ¿Qué por ahí? Yo amo a Elena. Es solo que, a veces los hombres, cuando la esposa no puede dar a luz. Mamá, basta, dijo Diego bruscamente. Yo no soy de esos hombres. Y además, con Elena pronto todo se arreglará. Estas palabras convencieron finalmente a Pilar de sus sospechas. Pronto todo se arreglará, por supuesto, si le nace un hijo de la amante. Tal vez incluso planea divorciarse de Elena y casarse con esta Soledad. Después de que se fue su hijo, Pilar no durmió en toda la noche, reflexionando sobre la situación. Al amanecer la decisión estaba tomada. Debía hablar personalmente con esta Soledad. Averiguar qué tipo de mujer era, cuáles eran sus planes, si sabía que estaba destruyendo una familia ajena. El sábado por la tarde Pilar llegó a la avenida de Aragón. Caminó largo rato alrededor del edificio, armándose de valor. Miró la placa de direcciones junto a la entrada. Finalmente subió al cuarto piso y tocó el timbre del apartamento 67, era el único apartamento que correspondía al nombre Soledad, con las iniciales Torres S. Abrió la puerta esa misma mujer joven. De cerca era aún más atractiva, cabello cuidadosamente recogido en cola de caballo, rostro agradable sin maquillaje, bondadosos ojos marrones. Llevaba una bata de caza y el vientre parecía aún más grande que en el parque. ¿Viene a verme? Se sorprendió Soledad. ¿Usted es Soledad Torres? Sí, ¿y usted? Soy la madre de Diego Herrera. El rostro de Soledad cambió instantáneamente. Palideció, su mano se posó instintivamente sobre el vientre y en sus ojos apareció miedo. Pase, por favor, dijo en voz baja. El apartamento era pequeño pero muy acogedor. De 2 habitaciones con techos bajos, pero amueblado con amor. En las paredes colgaban dibujos infantiles, en una esquina de la sala había una canasta con juguetes, en el alféizar florecían violetas. Se veía que aquí vivía un niño, a juzgar por los juguetes, cochecitos. Vine a hablar sobre mi hijo. ¿Sobre qué exactamente? Pilar se sentó en una butaca y estudió atentamente a su interlocutora. Soledad se acomodó en el sofá, poniendo una almohada detrás de la espalda. A pesar de la agitación, se mantenía con dignidad. Sé sobre su relación con Diego. Los vi en el parque el jueves. Soledad bajó los ojos, sin saber qué responder. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Dijo bruscamente Pilar. Mi hijo está casado. Tiene una esposa que lo ama y que no sospecha nada. Y usted está destruyendo su familia. No.
¿No es así?, exclamó Soledad, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. ¿Entonces cómo? Explíqueme cómo exactamente está llevando un hijo de un hombre casado y aún así se considera que tiene razón. Soledad guardó silencio, evidentemente luchando consigo misma. Varias veces abrió la boca para decir algo, pero luego se calló de nuevo. Yo no puedo explicarle nada. Esto no es asunto mío. ¿No es suyo? ¿De quién entonces? Hable con Diego y su esposa. Ellos le explicarán todo. ¿Entonces Elena también está al tanto de su relación? Pilar estaba conmocionada. Pilar, por favor, Soledad comenzó a llorar. Usted no entiende la situación. Responda directamente. ¿Elena sabe que usted es la amante de su marido? Yo no soy la amante, exclamó Soledad entre lágrimas. ¿Entonces qué es? ¿Una aventura casual que quedó embarazada y ahora exige reconocimiento? No, no, usted lo entiende todo mal. Soledad se echó a llorar completamente. No es para nada lo que usted piensa. Entonces explique. Exigió Pilar. Si no es la amante, si no es una aventura casual, entonces ¿qué es usted? ¿Por qué lleva un hijo de un hombre ajeno? No puedo explicarle. Tenemos un contrato, confidencialidad. Deben hacerlo Diego y Elena mismos. ¿Contrato? ¿Qué contrato? Yo no tengo derecho a revelar detalles. Entienda, por favor. Pilar se levantó, indignada por tal comportamiento. Entonces lo averiguaré todo yo misma. Y si mis sospechas se confirman, no permitiré que esta vergüenza continúe. ¿Qué hará?, preguntó Soledad asustada. Le contaré la verdad a Elena. En el trabajo, delante de todos. Que se entere qué tipo de marido tiene. Y después hablaré con mi hijo. Y lo obligaré a elegir entre la familia y esto. No, por favor. Soledad trató de levantarse, pero el vientre se lo impidió. Usted no entiende. Si ahora lo echa todo a perder. ¿Qué echaré a perder? ¿Su hermosa vida a costa de una familia ajena? No. Puede dañar al bebé. No puedo ponerme nerviosa, los médicos lo prohíben. Pero Pilar ya se dirigía hacia la puerta. Debería haber pensado en eso antes, cuando se metió con un hombre casado. Después de la partida de Pilar, Soledad permaneció largo tiempo sentada en el sofá, sujetándose el vientre. El bebé dentro de ella se movía activamente, evidentemente sintiendo su agitación. Entendía que la suegra de Elena estaba completamente equivocada, pero explicarle la situación ella misma no tenía derecho, pues no quería que Pilar se enterara de la maternidad subrogada ahora y no de los propios padres biológicos. ¿Llamar a Elena? ¿Contarle sobre la visita de la suegra? Pero Elena y Diego le pidieron tanto que no se preocupara, que cuidara sus nervios por el bebé. Ellos mismos planeaban contarle a Pilar sobre la maternidad subrogada, pero solo después de asegurarse de que el embarazo transcurriera normalmente. Soledad sacó el teléfono, marcó el número de Elena, pero luego cambió de opinión y colgó. No, por ahora esperaría. Tal vez Pilar cambiaría de opinión. Tal vez todo se arreglaría de alguna manera por sí solo. Mientras tanto, Pilar iba a casa en el autobús y reflexionaba sobre la conversación. Soledad evidentemente ocultaba algo. Algún contrato, confidencialidad. Tal vez Diego le paga dinero por su silencio. ¿O le prometió algo más? En cualquier caso, esta historia debía terminar. Y cuanto antes, mejor. Todo el resto del sábado y el domingo Pilar no encontraba su lugar. Se paseaba por el apartamento, pensando los detalles de su plan. Varias veces se sintió tentada a llamar a Diego y decirle todo, pero luego cambiaba de opinión. Primero había que hablar con Elena. La mujer tenía derecho a ser la primera en conocer la verdad sobre su marido. El domingo por la noche Diego la visitó. Trajo comestibles.
Pero Pilar apenas podía mirarlo, sabiendo ahora su secreto. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó el hijo, notando su comportamiento extraño. «Estás rara». «Todo está bien. Solo me duele la cabeza». «¿Tal vez ir al médico? ¿Revisar la presión?». «No hace falta. Se pasará solo». Diego miró atentamente a su madre. Conocía perfectamente su carácter y entendía que algo no estaba bien. Pero no siguió preguntando. Pilar tenía periódicamente ataques de melancolía, especialmente en primavera. «Mamá, ¿te acuerdas cómo soñabas con nietos?», dijo de repente. El corazón de Pilar se contrajo. «Me acuerdo». «¿Quieres ser abuela?». «Por supuesto que quiero. Pero solo legítimos, y no de…». Se detuvo, casi se delata. «¿No de qué?». Se sorprendió Diego. «Nada. Me equivoqué al hablar». «Mamá, pronto, posiblemente, tu sueño se cumpla», dijo el hijo en voz baja. «¿Qué quieres decir?». «Todavía no puedo contarte. Pero si todo sale bien, es lo que espero mucho». Pilar entendió que ya no podía seguir escuchando estas mentiras. Su hijo iba a hacer pasar al hijo de la amante por heredero legítimo. Y la pobre Elena, posiblemente, hasta había aceptado recibir a este niño, con tal de no perder a su marido. «Diego, ¿y si yo me enterara de que tienes a alguien más? ¿Cómo lo explicarías?». El hijo la miró con perplejidad. «Mamá, ¿de qué hablas?». «¿Qué alguien más?». «Bueno, otra mujer». «Mamá, ¿te volviste loca?». Diego hasta se rió. «¿Qué otra mujer?». «Tengo a Elena, la amo». «Pero a veces los hombres…». «Mamá, basta. No sé de dónde sacas esos pensamientos, pero están equivocados». Después de la partida de su hijo, Pilar se convenció definitivamente de que tenía razón. Diego le miente en la cara. Se hace pasar por marido fiel, pero le es infiel a su esposa. No, esto no puede continuar así. El lunes por la mañana fue de nuevo a ver a Soledad. Esta vez estaba decidida más resueltamente. «¿Usted otra vez?». Se preocupó la otra, viendo la figura amenazante en el umbral. «Vamos donde Elena al trabajo». «Ahora mismo». «No iré a ninguna parte». «Irá». «Si no, yo misma iré a verla y le contaré que su marido tiene una amante embarazada que se niega a hablar honestamente conmigo». «¿Qué cree que pensará?». «Pero eso no es verdad». «Entonces explique la verdad. Delante de todos. Que Elena escuche de su boca qué tipo de relación tiene con su marido». Soledad entendía que había caído en una trampa. Pilar estaba decidida y discutir con ella era inútil. Y lo principal, realmente temía que la suegra le mintiera aún más a Elena de lo que pensaba ahora. «Está bien», dijo en voz baja. «Vamos». «Perfecto. La verdad es todo lo que necesito». Soledad se cambió rápidamente a un vestido negro de maternidad y un abrigo ligero. El vientre en el 5.º mes ya era muy notable y instintivamente lo cubría con las manos, como protegiendo al bebé de las molestias venideras. Una hora después ya viajaban al centro de la ciudad en autobús. Pilar se sentaba erguida, con aire triunfante, mientras Soledad presionaba silenciosamente las manos contra su vientre. «No se preocupe tanto», dijo Pilar. «Elena es una mujer sensata. Entenderá que Diego tiene toda la culpa, no usted». «Usted no entiende». «Entiendo perfectamente. Los hombres siempre tienen la culpa en estas situaciones. Prometen montañas de oro y después abandonan a las amantes embarazadas a su suerte. Diego no me abandona». «Por supuesto que no la abandona. Porque usted lleva a su hijo». «¿Y qué pasará después? ¿Cree que se divorciará de su esposa por usted?». «No quiero que se divorcie». «¿No quiere?». Se sorprendió Pilar. «Entonces, ¿para qué aceptó esta relación?».
Soledad solo negó con la cabeza. Explicar algo a esta mujer era imposible. Veía la situación desde un ángulo completamente equivocado y no quería escuchar objeciones. En el autobús hacía calor y Soledad se sentía cada vez peor. El bebé se movía activamente. A las 2 de la tarde estaban en la oficina de la empresa Soluciones Legales. Pilar entró decididamente al edificio, llevando tras de sí a la desconcertada Soledad. En el vestíbulo había mucha gente, empleados regresando del almuerzo, clientes esperando reuniones. ¿Dónde está la oficina de Elena Herrera?, preguntó imperiosamente al guardia. Piso 23, recepción de la subdirectora. ¿Pero tiene cita? No necesito cita. Vengo por un asunto familiar. El guardia miró con duda a la extraña pareja, una mujer mayor con aire belicoso y una joven embarazada. Pero les permitió pasar al ascensor. Después de todo, no era asunto suyo meterse en los asuntos familiares de los visitantes. En el piso 23 reinaba la atmósfera laboral habitual. Los empleados se sentaban ante las computadoras, hablaban por teléfono, discutían asuntos. Pilar, sin hacer caso a los intentos de la secretaria de detenerla, se dirigió decididamente hacia la oficina de Elena. ¿Dónde está esa esposa engañada?, exclamó en voz alta, irrumpiendo en la recepción. Rosario, la secretaria de Elena, que estaba sentada en su escritorio revisando el correo, levantó la cabeza. Perdone, pero sin cita no se puede pasar a ver a la subdirectora. No necesito ninguna cita. La interrumpió Pilar. Soy Pilar Herrera. La voz alta atrajo la atención de los empleados de las oficinas vecinas. La gente salía de sus escritorios, asomaba la cabeza por encima de las divisiones. En la gran oficina abierta tales escenas ocurrían raramente y todos estaban intrigados. ¿Dónde está Elena Herrera?, continuó gritando Pilar. Que salga y vea lo que hace su precioso marido. La puerta de la oficina de Elena se abrió bruscamente y ella apareció en el umbral. Al ver a su suegra y la figura familiar de Soledad, Elena sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Soledad se veía terrible, pálida, sujetándose el vientre. Pilar. ¿Soledad? ¿Qué está pasando? Para este momento todo el piso se había detenido. Los empleados de las oficinas lejanas también se acercaban, sintiendo que se desarrollaba un verdadero drama. De su oficina salió también Beatriz, al escuchar el ruido inusual. Ahí está. Señaló a Elena con el dedo Pilar. Ahí está la esposa engañada, que ni siquiera sospecha lo que pasa bajo sus narices. Pilar, por favor, discutamos esto en privado y con calma, comenzó Elena, pero la suegra la interrumpió. No hay nada que discutir. Gritó aún más fuerte. Elena veía cómo los colegas sacaban los teléfonos, preparándose para filmar lo que pasaba. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero trataba de mantener la dignidad. Miren todos. Continuó Pilar, volteando a Soledad hacia los reunidos. Aquí está la amante de su marido. Embarazada de él de 5 meses. En la oficina se hizo tan silencioso que se escuchaba el zumbido de los aires acondicionados. Soledad estaba pálida, presionando las manos contra su vientre. 5 meses lleva al hijo de Diego. Continuó la suegra histérica. Y ésta, señaló con el dedo hacia Elena, ni siquiera se da cuenta. Ingenua tonta. Beatriz salió decididamente hacia adelante. Perdone, pero ¿quién es usted y cómo se atreve a irrumpir en nuestra oficina con tales acusaciones? Soy la madre de Diego Herrera. Su suegra. Vine a abrirle los ojos, por fin. Los empleados se miraban entre sí, susurraban. Elena entendía que su reputación se derrumbaba ante sus ojos. Eso no es verdad, dijo de repente Soledad en voz baja, levantando la cabeza. ¿Qué no es verdad? Se volvió bruscamente hacia ella Pilar. No soy la amante de Diego. ¿Entonces qué eres? Explícaselo a todos.
Permítanme presentarles, dijo Elena con calma. Esta es mi prima hermana Soledad. Ella es la madre subrogada de nuestro hijo. El silencio que se instaló en la oficina después de las palabras de Elena fue ensordecedor. Parecía que incluso los aires acondicionados habían dejado de zumbar. Pilar abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Su rostro cambió lentamente, de triunfante a desconcertado, y luego a horrorizado. Soledad exhaló aliviada. Elena rápidamente la tomó del brazo. ¿Qué? Finalmente logró decir la suegra. ¿Qué hermana? Soledad es mi prima hermana, repitió Elena con calma, sin soltar su mano. Diego y yo no podemos tener hijos de forma natural. Soledad aceptó convertirse en madre subrogada. Ella lleva a nuestro hijo biológico. Gradualmente la atmósfera en la oficina comenzó a cambiar. Lo que un minuto antes parecía un escándalo sucio, se convirtió en una conmovedora historia familiar. Los empleados dejaron de filmar con sus teléfonos y comenzaron a mirarse con comprensión. Fernando, del departamento legal, que estaba más cerca de lo que pasaba, dijo en voz baja. ¡Qué historia tan hermosa! Maternidad subrogada. Y eso rompió el estupor. Otros empleados comenzaron a asentir, mirarse con comprensión. La atmósfera cambió radicalmente, en lugar de un escándalo resultó ser un anuncio conmovedor sobre un futuro bebé. Pero escuché su conversación en el parque. Exclamó desesperadamente Pilar. Diego decía que ella no sabe. Soledad sonrió débilmente. Él decía que usted no sabía. Tenían miedo de contarle. ¿Por qué tenían miedo? Elena suspiró. Porque sabíamos cómo reaccionaría. Usted ya me considera una mala esposa por no poder quedar embarazada. Y encima esta situación poco convencional. Beatriz, que había observado en silencio lo que pasaba, fue la primera en recuperarse. Elena me contó sobre esto hace 3 meses. Los felicito, realmente son noticias maravillosas. Isabel de Contabilidad se acercó más. Yo leí sobre casos así en una revista. Dicen que es muy común en el extranjero. En Estados Unidos es algo completamente normal y entre los artistas es generalizado, añadió alguien de la multitud. Gradualmente los empleados comenzaron a acercarse a Elena, felicitarla, hacer preguntas. Algunos compartían historias similares de conocidos, otros simplemente expresaban su apoyo. Pero Pilar aún no podía creer lo que había escuchado. Se quedó parada en medio de la recepción como fulminada por un rayo, tratando de comprender la magnitud de su catástrofe. ¿Entonces es verdad? Preguntó con voz débil. ¿Realmente eres hermana de Elena? Prima hermana, asintió Soledad. Y quiero mucho a Elena. Cuando me contó sobre sus problemas, inmediatamente me ofrecí a ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué nadie me dijo? Porque tenían miedo, respondió Elena honestamente. Tenían miedo de que no entendiera, que juzgara, que empezara a considerar esto algo antinatural. Beatriz tomó a Pilar del brazo. ¿Tal vez pasemos a mi oficina? ¿Toma un té, algo calmante? Necesita tranquilizarse. La suegra sintió, se veía completamente destrozada. Cuando se fueron, Elena se quedó con Soledad y varios colegas que se interesaban sinceramente por su situación. Perdóname, dijo Soledad en voz baja. Me obligó a venir. Dijo que si no venía, ella misma contaría todo, pero a su manera. Tenía miedo de que dijera aún más tonterías. Todo está bien, la tranquilizó Elena. Lo principal es que la verdad salió a la luz. Ya no hay que ocultar nada. ¿Crees que ahora entenderá? Creo que sí. Solo necesita tiempo para asimilar esta situación poco convencional. Fernando se acercó más, aún sin creer lo que había escuchado. Elena, perdona la curiosidad, pero ¿cómo funciona esto técnicamente? Me refiero al aspecto legal.
Todo está formalizado oficialmente a través de la agencia Felicidad Familiar, explicó Elena. Contrato de maternidad subrogada, certificados médicos de todas las partes, dictámenes psicológicos, consentimiento de todos los participantes del proceso. Soledad renuncia a los derechos parentales a mi favor inmediatamente después del nacimiento. Tendremos una prueba genética que confirme que es nuestro hijo biológico con Diego. ¿Y moralmente cómo? Preguntó Isabel, dirigiéndose a Soledad. ¿No es difícil llevar al hijo de otra persona? Al principio daba miedo, respondió Soledad honestamente. Pero después entendí que estoy haciendo lo correcto. Y además, no es el hijo de otra persona, es el hijo de mi hermana. Solo la ayudo a venir al mundo. ¿Y esta es su primera experiencia de maternidad subrogada? Preguntó alguien más. No, la segunda. Al primer bebé que llevé lo gestó para una pareja de Sevilla. Ahora su hija ya tiene 3 años. ¿O sea que esta es su profesión? Se puede decir que sí. Soy educadora en un jardín de infantes, pero el sueldo es pequeño. Y la maternidad subrogada permite ganar y ayudar a las personas a encontrar la felicidad. Después de todo, tengo un hijo del que debo cuidar, darle lo mejor. Gradualmente se satisfizo la curiosidad de los empleados y se dispersaron a sus puestos de trabajo. Pero la atmósfera en la oficina cambió radicalmente, ahora todos miraban a Elena no con juicio, sino con comprensión y simpatía. En la oficina de la directora Pilar se sentaba con una taza de té en las manos y no podía recuperarse. Las manos le temblaban y el té se derramaba en el platillo. Beatriz callaba discretamente, dando tiempo a la mujer para asimilar lo que había escuchado. Me deshonré tanto, finalmente pronunció Pilar con voz temblorosa. ¿Cómo podré mirarlos a los ojos ahora? ¿Cómo podré mirar a Elena después de lo que hice? Creo que entenderán, dijo Beatriz suavemente. Desde afuera sus sospechas realmente parecían lógicas. ¿Lógicas? Se rió amargamente la suegra. Hice una montaña de un grano de arena. Vi a mi hijo con una mujer embarazada e inmediatamente pensé lo peor. ¡Qué tonta soy! ¿Por qué pensó eso? Preguntó cuidadosamente Beatriz. Pilar guardó silencio, luego comenzó a hablar lentamente, como si fuera la primera vez en la vida que dijera en voz alta lo que había guardado en el alma. Elena no puede quedar embarazada desde hace 1 año y medio. Diego sufre por esto, aunque no lo demuestra. Veo cómo se entristece cuando ve niños. Y aquí me encuentro con él con una mujer embarazada. Me pareció que no aguantó y se consiguió una amante para al menos así convertirse en padre. Pero se podría haber preguntado simplemente a él. Se podría, suspiró pesadamente Pilar. Pero decidí que estaba protegiendo a Elena. Pensé que ella no sabía nada sobre la infidelidad de su marido. Quería abrirle los ojos a la verdad. ¿Y ahora qué piensa? Ahora entiendo que fui una egoísta ciega. La maternidad subrogada es una decisión tan seria. ¿Cuánto valor necesita una mujer para hacer eso? Y yo, la acusé de cerrar los ojos ante la infidelidad de su marido. Elena es una mujer muy fuerte, dijo Beatriz. La conozco desde hace 5 años. Créame, si Diego realmente le fuera infiel, ella no lo toleraría. Por supuesto que no lo toleraría. Ella no es de las tímidas. Y yo la culpé de todo. En ese momento tocaron a la puerta. Entraron Elena y Soledad. ¿Se puede? Preguntó Elena. Por supuesto, pasen, invitó Beatriz. Creo que tienen de qué hablar. Pilar no se atrevía a levantar los ojos. Le daba vergüenza hasta el dolor. Elena se sentó junto a ella, y Soledad se acomodó en la silla de enfrente. Pilar, hablemos honestamente, dijo Elena suavemente. ¿De qué hablar aquí? Sollozó la suegra. Soy una vieja tonta que casi lo destruye todo con sus sospechas. No es tonta. Es una madre amorosa que quería proteger la familia de su hijo.
Solo protegía de lo que no debía. ¿Cómo puedes perdonarme después de lo que hice hoy? Te deshonré delante de todos tus colegas. Elena tomó la mano de la suegra en las suyas. Porque la entiendo. Vio a Diego con una mujer embarazada y pensó que me era infiel. Cualquier madre en su lugar se habría preocupado por la familia de su hijo. Pero debería haber hablado primero con él, no organizar este circo. Soledad se inclinó hacia adelante. Pilar, ¿quiere que le cuente cómo empezó todo? La suegra asintió, sin levantar los ojos. Soy madre subrogada por segunda vez. El primer bebé que llevé ahora crece en una familia feliz en Sevilla. Los padres mandan fotos, la niña crece inteligente y hermosa. ¿Segunda vez? Se sorprendió Pilar, finalmente levantando los ojos. Sí. Después del divorcio buscaba una forma de ganar dinero. Tengo un hijo al que debo mantener y el sueldo de educadora en el jardín de infantes es muy pequeño. Elena sabía de mi experiencia y me propuso pasar por esto de nuevo. Es un buen ingreso más la posibilidad de ayudar a personas queridas a encontrar la felicidad. ¿Y moralmente? ¿No es difícil entregar a los niños? La primera vez fue complicado, admitió Soledad. Pero cuando ves la felicidad de las personas que reciben un hijo tan esperado, entiendes que haces lo correcto. Y ahora, con Elena, es fácil. Ella es mi hermana. Hermana, Pilar aún no podía creer completamente. Prima hermana, confirmó Elena. Sol es 4 años menor que yo. Siempre fuimos muy cercanas. Beatriz se levantó. Chicas, las dejo solas. Creo que tienen de qué hablar sin testigos. Cuando la directora se fue, Pilar finalmente pudo hablar libremente. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué ocultaron algo tan importante? Tenían miedo, admitió Elena honestamente. Usted ya me veía con sospecha, me consideraba una mala esposa. Tenían miedo de que no entendiera la maternidad subrogada, que la llamara antinatural. Habría entendido, dijo la suegra en voz baja. Yo también soy madre. Sé lo que vale el deseo de tener un hijo. Me imagino cómo se puede sufrir por la infertilidad. Ahora lo sabemos, sonrió Elena suavemente. Soledad de repente se levantó y se acercó a Pilar. ¿Quieres sentir cómo el bebé se mueve? Los ojos de la suegra se iluminaron. ¿Puedo? Soledad tomó su mano y cuidadosamente la puso sobre el vientre. En ese momento el bebé como que respondió al toque, bajo la palma algo se movió activamente. ¡Dios mío!, exclamó Pilar, y las lágrimas aparecieron en sus ojos. Se mueve. Mi nieto se mueve. Oh nieta, se rió Elena. Aún no sabemos el sexo. ¿Y cuándo lo sabrán? La próxima semana. ¿Quiere venir con nosotros al ultrasonido? Pilar miró desconcertada a su nuera. Yo, ni siquiera sé si tengo derecho. Después de lo que hice. Por supuesto que tiene derecho. Es la abuela. Y entonces la suegra lloró. Pero ya eran lágrimas completamente diferentes, no lágrimas amargas de vergüenza, sino lágrimas alegres de alivio y felicidad. Perdónenme, chicas, sollozaba. Me avergüenzo tanto de mi comportamiento. ¿Cómo pude pensar eso de Diego? ¿De ustedes? Todo quedó en el pasado, dijo Elena suavemente. Lo principal es que ahora nos entendemos. Pero deshonré a Elena delante de todos los empleados. No pasó nada terrible, objetó Beatriz que había regresado. Al contrario, todos se emocionaron con su historia familiar. Fernando del departamento legal hasta preguntó si se puede organizar algún apoyo material para Soledad de parte de la empresa, como ayuda a la familia de un empleado. ¿En serio? Se sorprendió Elena. Absolutamente. E Isabel propuso organizar una colecta para regalos para el futuro bebé. Esta noticia inesperada finalmente derritió el corazón de Pilar. Entendió que no solo ella había estado equivocada,
sino que otras personas estaban dispuestas a apoyar a su familia en este momento especial. Esa misma noche toda la familia se reunió en el apartamento de Elena y Diego. Diego llegó corriendo del trabajo en cuanto Elena le contó lo sucedido. Estaba preocupado y a la vez contento, finalmente el secreto había salido a la luz. Mamá, dijo, abrazando fuertemente a Pilar, perdónanos por ocultar. Solo teníamos miedo de que no entendieras. No, perdóname a mí, respondió la madre, aún sin creer que la pesadilla hubiera terminado. Otra vez actué como una egoísta tonta y desconfiada. No es egoísta, objetó Elena. Es una mamá cariñosa que quería proteger la familia de su hijo. Pero casi destruyó todo con mis sospechas locas. No destruiste nada, la tranquilizó Diego. Al contrario, ahora ya no tenemos secretos entre nosotros. Soledad, que se sentaba silenciosamente en la silla acariciando su vientre, de repente habló. ¿Saben qué me impresionó más hoy? Como Elena explicó todo con tanta calma y dignidad. Yo estaba lista para hundirme en la tierra de vergüenza y ella encontró las palabras correctas. Elena siempre supo encontrar la salida a las situaciones más complicadas, dijo Diego con orgullo. Por eso me enamoré de ella. Ya basta de elogiarme, se avergonzó Elena. Solo dije la verdad. Tarde o temprano habría que contar de todas formas. ¿Pero cómo lo dijiste?, exclamó Soledad. Tan segura, tan tranquila. Todos en la oficina simplemente se quedaron helados. ¿Y cómo va el bebé?, preguntó Pilar, mirando a Soledad con nuevo interés y ternura. Todo excelente, respondió. Los médicos están muy contentos. El desarrollo corresponde exactamente a los plazos, el latido del corazón es parejo y fuerte. El bebé es muy activo. La próxima semana sabremos el sexo, añadió Elena. ¿Vendrá con nosotros? ¿Puedo?, preguntó Pilar con esperanza. Por supuesto. Es la abuela. Tiene todo el derecho de saber todo sobre su futuro nieto o nieta. Estoy tan emocionada, admitió la suegra. ¿Niño o niña? ¿Qué importa?, se rió Diego. Lo principal es un bebé sano. Soledad acarició el vientre y sonrió. El bebé es muy activo. Especialmente reacciona a la voz de Diego, en cuanto él empieza a hablar, inmediatamente comienza a moverse. Reconoce la voz de papá, dijo Pilar conmovida. El resto de la noche transcurrió en un ambiente familiar cálido. Pilar preguntaba a Soledad sobre el embarazo, sobre cómo se sentía el bebé, qué sensaciones tenía. Elena mostraba las cosas ya compradas para el niño, y Diego contaba sobre sus planes para arreglar el cuarto del bebé. ¿Ya han pensado en el nombre?, preguntó Pilar. Tenemos varias opciones, dijo Elena. Pero aún no hemos decidido definitivamente. Si es niño, tal vez Diego. ¿En honor al papá? De ninguna manera, se rió Diego. Un Diego en la familia es suficiente. ¿Y si es niña? Sofía, Isabel, Victoria, enumeró Elena. Muchos nombres hermosos. Lo principal es que el nombre vaya con el carácter, notó Soledad. Y el carácter del bebé, a juzgar por la actividad, será combativo. Cuando Soledad se preparaba para irse, Pilar la detuvo. Sol, ¿puedo visitarte? Quiero seguir cómo se desarrolla el nieto o la nieta. Por supuesto, Pilar. Me dará mucho gusto. Y además, ¿puedo ayudar? Con las compras, con los médicos, con lo que sea. Soledad sonrió. Estaré muy agradecida por cualquier ayuda. A veces me es difícil arreglármela sola. Entonces ahora puedes concentrarte completamente en el bebé, dijo Pilar satisfecha. Y en el descanso, añadió Elena. Sol, no debes exigirte demasiado. No lo haré, lo prometo. La siguiente semana pasó volando.
Pilar realmente visitaba a Soledad todos los días, ayudaba con los quehaceres domésticos, preparaba almuerzos, la acompañaba a los médicos. Como si estuviera recuperando el tiempo perdido, tratando de enmendar su culpa ante la familia. El jueves Soledad se quejó de dolores leves en la espalda baja, algo normal para embarazadas en el 5º mes. Pilar inmediatamente la llevó al médico sin esperar la cita programada. Todo está bien, tranquilizó la doctora Ruiz. Son sensaciones normales. El útero crece, la carga sobre la columna vertebral aumenta. Descanse más, use faja. ¿Y con el bebé todo está bien? Se preocupó Pilar. Con el bebé todo está excelente. El latido del corazón es perfecto, el desarrollo corresponde al plazo. Por cierto, la próxima semana podremos determinar exactamente el sexo. ¿Quieren saberlo? Por supuesto. Respondieron al unísono Soledad y Pilar. El viernes toda la familia fue al ultrasonido. En el consultorio médico se reunieron 4 personas, los futuros padres, la madre subrogada y la abuela feliz. Bueno, ¿están listos para saber el sexo del bebé? Preguntó la doctora Ruiz, untando gel en el vientre de Soledad. Listos. Respondieron todos al unísono. En la pantalla apareció una imagen borrosa que gradualmente se hacía más clara. La médica movía el transductor, medía varios parámetros, registraba las lecturas. Todo está bien, finalmente dijo. El desarrollo corresponde completamente al plazo. El latido del corazón es excelente. La placenta está ubicada correctamente. Y, sonrió, tendrán una niña. Una niña. Exclamó Pilar. Una nieta. Tendré una nieta. Elena agarró la mano de Diego y no pudo contener las lágrimas de felicidad. Nuestra pequeña, dijo Diego en voz baja, mirando la pantalla. Miren qué hermosa, mostró la médica. ¿Ven la naricita? Y aquí las manitas. Ahora se está chupando el dedito. Todos miraban la pantalla como hechizados. Un ser tan pequeñito, pero ya tan querido y deseado. ¿Podemos obtener fotografías? Pidió Elena. Por supuesto. Haré varias buenas tomas para el álbum familiar. Al salir de la clínica, todos estaban de excelente humor. Pilar no paraba de hablar sobre la futura nieta, Diego ya planeaba cómo arreglaría el cuarto para la niña y Elena simplemente irradiaba felicidad. Una niña. Repetía Pilar. Hay que pensar en el nombre. Tengo varias ideas. Mamá, aún es temprano, se reía Diego. Faltan 4 meses para el nacimiento. 4 meses pasan rápido. Hay que preparar todo por adelantado. Nuestra princesa, dijo Pilar. ¿Cómo la espero? Los siguientes meses pasaron rápidamente. Soledad cumplía cuidadosamente todas las recomendaciones de los médicos y la familia Herrera la rodeó de cuidado y atención. Pilar prácticamente se mudó a casa de Soledad, ayudándola en todo. Me siento tan bien con ustedes, decía Soledad. Nunca me sentí tan protegida. Llevas a nuestra pequeña, respondía Pilar. Por supuesto que debemos cuidarte. Elena y Diego visitaban a Soledad todos los días después del trabajo. Le leían cuentos a la bebé, ponían música clásica, hablaban con el vientre. Es muy activa, se reía Soledad. En cuanto escucha la voz de papá, empieza a bailar. Y con la voz de mamá se calma, añadía Diego. Seguramente entiende que mamá se preocupa. En el cuarto del bebé en casa de Elena y Diego ya estaba todo listo para la princesa. Cunita con dosel rosado, cómoda con vestiditos diminutos, cochecito transformable, muchos juguetes. ¿Tal vez demasiado rosado? Dudaba Elena. No existe demasiado rosado para una princesa, se reía Pilar. El nombre aún no lo habían elegido definitivamente. La lista de candidatos se completaba constantemente: Sofía, Isabel, Victoria, Anastasia, Daniela, Alexandra, Catalina.
Tal vez Pilar, propuso Diego una vez. En honor a la abuela. De ninguna manera, protestó Pilar. Que tenga un nombre moderno y hermoso. ¿Y tal vez Soledad? Propuso Elena. En honor a la tía. Tampoco, se negó Soledad. Que tenga su propio nombre especial. Un mes antes del parto previsto, Soledad ingresó al hospital bajo observación médica. Le subió un poco la presión y la doctora Ruiz decidió ser precavida. Nada grave, tranquilizó a la familia. Solo quiero estar segura de que todo salga bien. Elena, Diego y Pilar visitaban a Soledad todos los días. Traían frutas, libros, contaban noticias. ¿Cómo está nuestra princesa?, preguntaba Pilar. Preparándose para su debut en sociedad, se reía Soledad. La doctora dice que la cabecita ya bajó. Pronto nos veremos. ¿Estás nerviosa?, preguntaba Elena. Un poco. Pero me preocupo más por ustedes. Es su primer hijo. Nosotros también estamos nerviosos, admitía Diego. Pero también muy ansiosos. Todo saldrá bien, decía Soledad con seguridad. Lo siento. El parto comenzó el domingo por la mañana. Soledad despertó con contracciones e inmediatamente llamó a la enfermera. Media hora después ya estaba en la sala de parto y la familia Herrera corrió al hospital. ¿Cuánto puede durar esto?, preguntaba Diego nerviosamente, caminando por el pasillo. En todos es diferente, respondía Pilar. Cuando tú naciste, sufrí 14 horas. 14 horas. Se horrorizó Elena. Pero valió la pena, sonrió la suegra. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Cada media hora Elena se acercaba a la enfermera para saber noticias. Todo va bien, le respondían invariablemente. Esperen. A las 4 de la tarde salió una partera del departamento de maternidad con una sonrisa amplia. ¿Familiares de Soledad Torres? Nosotros. Respondieron los tres al unísono. Felicitaciones. Niña, 3 kilos 50 gramos, 52 centímetros de altura. Una hermosura absolutamente sana. Elena sintió que las piernas no la sostenían. Diego la sujetó del brazo y Pilar lloró de felicidad. ¿Podemos verla?, preguntó Elena con voz temblorosa. Por supuesto. En una hora la traeremos para mostrarla. Esa hora pareció una eternidad. Finalmente se abrió la puerta del departamento y apareció una enfermera con un pequeño bulto rosado en las manos. Conozcan, sonrió, a su hija. Elena miró dentro de la mantita y se quedó inmóvil. Una pequeña carita perfecta, ojitos cerrados, labios rosados diminutos, cabellos claros. Es tan hermosa, susurró Elena entre lágrimas. Igualita a la mamá, dijo Pilar conmovida. Y la naricita del papá, añadió la enfermera. ¿Y cómo está Soledad?, preguntó Diego con preocupación. Todo perfecto. El parto transcurrió sin complicaciones. Ahora descansa, pero ya pregunta por la bebé. 2 horas después trasladaron a Soledad a una sala normal. Estaba pálida de cansancio, pero feliz. ¿Y?, preguntó al ver a la familia. ¿Vieron a nuestra niña? Es preciosa, dijo Elena, sentándose en el borde de la cama y tomando la mano de Soledad. Gracias por este regalo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego. Cansada, pero feliz. Saben, cuando gritó por primera vez, entendí que todo había resultado. Lo logramos. Todos lo logramos, corrigió Pilar. Y ahora lo más importante, dijo Elena. ¿Cómo llamaremos a nuestra pequeña? Todos se miraron. Durante los largos meses no habían podido decidirse por una opción. Saben, dijo Elena lentamente, cuando la vi, me pareció, se parece a una esperanza. ¿Esperanza?, repitió Diego. Esperanza es la esperanza en el milagro,
dijo Soledad en voz baja. Me gusta mucho. Y a mí también, concordó Pilar. Esperanza Herrera. Suena sólido y hermoso. Entonces está decidido, sonrió Diego. Esperanza. Así la pequeña niña recibió su nombre. Y no solo un nombre, un símbolo de esperanza en que el amor y la paciencia pueden superar cualquier obstáculo. Elena y Diego llevaron a casa a la pequeña Esperanza después de 3 días. Todas las formalidades estaban tramitadas previamente a través de la agencia. A Soledad le dieron el alta el mismo día y regresó a su casa. Los primeros días con el bebé fueron a la vez complicados e increíblemente felices. Esperanza resultó ser un bebé tranquilo, lloraba solo cuando tenía hambre o estaba mojada, el resto del tiempo dormía pacíficamente o miraba con curiosidad el mundo que la rodeaba. ¡Qué inteligente!, se maravillaba Pilar, que prácticamente se mudó con los jóvenes padres. Para nada caprichosa. Salió a la familia, se reía Diego. Todos los Herrera son tranquilos y sensatos. Soledad venía de visita. Traía regalos para la bebé, ayudaba con el cuidado, pero siempre se mantenía un poco distante, como una tía cariñosa, no como una madre. ¿No te resulta difícil?, preguntaba Elena con cuidado. No, respondía Soledad honestamente. Es extraño, pero realmente no la siento mía. Probablemente porque desde el principio me mentalicé correctamente. ¿Y tu hijo cómo reacciona? Adrián está encantado. Dice que ahora tiene una hermanita. Me pide que lo traiga a visitarlos. Por supuesto, tráelo. Se alegró Pilar. Que conozca a Esperancita. Después de un mes la vida de la familia entró en un cauce tranquilo. Elena volvió al trabajo, pero ahora trabajaba con horario flexible, la mitad del tiempo en casa, la mitad en la oficina. Pilar cuidaba con placer a su nieta y por las tardes venía Soledad. Miren qué hermosura está creciendo, se maravillaba la tía Sol, jugando con la pequeña. Y qué inteligente. Ya sigue con los ojitos el juguete. Aún es temprano, se reía Elena. Pero realmente es muy atenta. Buenos genes, decía Pilar con orgullo. Los de mamá y los de papá. En la oficina los colegas frecuentemente preguntaban a Elena sobre la bebé, pedían ver nuevas fotografías. La historia de la maternidad subrogada había dejado de ser sensación hacía tiempo, todos se acostumbraron y la percibían como una hermosa historia familiar. ¿Cómo van las cosas con tu hermana?, preguntó una vez Beatriz. ¿No se arrepiente de su decisión? No, para nada se arrepiente. Está feliz de haber podido ayudarnos. Y quiere mucho a Esperanza, como una tía a su sobrina. ¿Y planes para el futuro? ¿Tal vez piensen en un segundo hijo? Aún es temprano para pensar en eso, sonrió Elena. Queremos primero criar a Esperanza. Pero quién sabe. Sol dice que está dispuesta a ayudar otra vez si queremos. Tiene un gran corazón. Sí, tiene un corazón de oro. Tuve mucha suerte con mi hermana. Esperanza cumplió 6 meses. Crecía como un bebé sano y alegre. Aprendió a darse vuelta, sentarse con apoyo, sonreír a todo el mundo. Especialmente se alegraba cuando veía a Diego, inmediatamente empezaba a balbucear y agitar las manitas. Hija de papá, se enternecía Pilar. Y de mamá también, añadía Diego. Miren cómo se calma cuando Elena la toma en brazos. Soledad ahora venía menos frecuentemente, una vez por semana. Había vuelto al trabajo en el jardín de infantes y estaba ocupada con sus asuntos. Pero cada una de sus visitas era una fiesta para toda la familia. Vino la tía Sol. Se alegraba Pilar abriendo la puerta. ¿Cómo está mi sobrina favorita?, preguntaba Soledad, besando a Esperanza en la mejilla. La pequeña reconocía la voz de la tía y siempre se animaba cuando aparecía. En este periodo Elena finalmente creyó que habían logrado formar una verdadera familia.
Pilar se había vuelto como una madre para ella, Soledad una hermana querida, y la pequeña Esperanza el centro de su universo común. «Saben», dijo Elena una vez durante la cena familiar, «hace un año pensaba que nunca sería madre». «¿Y ahora?», preguntó Diego. «Ahora entiendo que a veces la felicidad llega de manera diferente a como planeamos. Pero eso no la hace menos real». «Todos aprendimos mucho este año», notó Diego. «Lo principal es que aprendimos a ser una verdadera familia», añadió Pilar. «Todos juntos, todos unos por otros». «Y aprendimos a no juzgar por la primera impresión», sonrió Elena, mirando a su suegra. «Sí», suspiró Pilar. «Hice tonterías por mis sospechas locas. Menos mal que todo terminó así». Esperanza cumplió un año. Celebraron el cumpleaños en familia grande, Elena y Diego, Pilar, Soledad con su hijo Adrián, varios amigos cercanos y colegas del trabajo. La pequeña ya caminaba torpemente, decía sus primeras palabras, era el centro de toda la atención y adoración. Crecía como un niño alegre y curioso con los ojos grises de papá y la sonrisa de mamá. «Mamá», pronunció claramente, extendiendo las manitas hacia Elena. «¿Escucharon?», exclamó Pilar conmovida. «Mi inteligente». La segunda palabra fue abuela, se rió Diego. «En honor a la abuela querida». «Y la tercera papá», añadió Elena. «Es muy lista». «¿Y cuándo dirá tía?», preguntó Soledad con interés. «Pronto lo dirá», prometió Elena. «Eres su tía favorita». Adrián, el hijo de Soledad, jugaba con placer con la pequeña Esperanza, le mostraba juguetes, trataba de enseñarle a caminar más rápido. «Esperancita, mira lo que sé hacer», le decía, construyendo una torre con cubos. La pequeña seguía atentamente sus acciones y después con alegría destruía la construcción. Por la noche, cuando los invitados se fueron, la familia se sentó en la sala. Esperanza dormía pacíficamente en su cunita, Diego leía el periódico, Elena organizaba los regalos, Pilar tejía una nueva chaquetita para su nieta. «Saben», dijo Elena, «este año fue increíble para nosotros. Pasaron tantas cosas. Buenas y no tan buenas», concordó Diego. «Pero al final todo resultó maravilloso», resumió Pilar. «Tenemos a Esperancita y nos convertimos en una verdadera familia». «¿Recuerdan cómo empezó todo?», sonrió Elena. Pilar pensaba que Sol era la amante de Diego. «No me recuerdes», gimió la suegra. «Todavía me da vergüenza ese circo en tu oficina». «A mí no me da vergüenza», objetó Elena. «Gracias a ese circo nos hicimos más cercanos. Ya no hay secretos, ya no hay malentendidos. Y ya nadie piensa mal de nuestra familia», añadió Diego. La historia de su familia continuaba. Y por delante los esperaban nuevas alegrías, nuevas pruebas, nuevos descubrimientos. Pero ahora sabían lo principal, el amor, la confianza y la comprensión mutua pueden superar cualquier dificultad. Y la pequeña Esperanza dormía pacíficamente en su cunita, sin sospechar qué historia tan asombrosa había traído su llegada al mundo. Una historia sobre cómo las sospechas falsas casi destruyeron una familia, pero la verdad triunfó, y la familia se volvió aún más fuerte y unida. Por ahora, simplemente crecía en el amor, rodeada del cuidado de una familia unida, en la que cada uno estaba dispuesto a todo por la felicidad de los otros. Una historia sobre cómo los malentendidos pueden llevar a grandes revelaciones, y cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino.